La hipertensión arterial es una condición médica en la que la presión sanguínea en las arterias es más alta de lo que debería ser en estado de reposo. Es una enfermedad muy común que afecta a millones de personas en todo el mundo. A menudo se la conoce como la asesina silenciosa, porque frecuentemente no da síntomas y puede causar daño en los órganos sin que la persona se dé cuenta. La hipertensión puede ser causada por una variedad de factores, incluyendo la edad, la genética, el estilo de vida y ciertas enfermedades. ¿Con qué frecuencia se debe chequear la presión arterial? ¿Cómo saber si soy un paciente hipertenso? ¿Se puede prevenir la hipertensión asumiendo estilos de vida saludables? Hoy en Mitos de la Salud dialogamos sobre hipertensión arterial, la peor de las pandemias, con Vivian García y una voz autorizada de la cardiología en Cuba. Gracias, Giancarlos, por tu presentación y buenas tardes. Bienvenidos a Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón. Ya está adelantado el tema. Vamos a hablar sobre hipertensión, como decíamos, uno de los principales factores de riesgo de muerte prematura en todo el mundo, y se estima que alrededor de un tercio de la población a nivel mundial pues padecen de esta enfermedad, aunque a veces no son conscientes de ello. Como prometimos, esta semana, exactamente el lunes, en el espacio televisivo Buen Tiempo, con nosotros está esa voz autorizada de la cardiología en Cuba, que es la del doctor Reiber Jesús Domínguez Pérez, cardiólogo, presidente además del capítulo de cardiología en nuestra provincia de Holguín. Qué gusto tenerlo acá, doctor Reiber. Muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes. Gracias a ustedes por permitirme estar aquí. ¿Qué tal el simposio que tuvo lugar ayer dedicado a la hipertensión? Maravilloso. ¿Satisfecho? Sí, sí, en todos los sentidos, de intercambio, de conocimiento con colegas de varias especialidades y una actividad de cierre que a todos nos, y eso es importante. Claro. Simposio viene de reunión de bebedores, griego. Mire qué interesante. Los filósofos en aquella época, cuando querían compartir y producían cosas que hasta el día de hoy han llegado, como frutos de la cultura y el conocimiento humano, lo hacían. Mire qué bien. Y entonces todo quedó. Pero no fue exactamente una reunión de bebedores, sino también, una... También. Al final sí, pero consumo moderado, porque el consumo moderado es el saludable, hasta el moderado llegamos. Bueno, vamos a hablar entonces de hipertensión, doctor, no solo motivado por el hecho de que se celebró ayer casualmente, o se celebra cada 17 de mayo, el Día Internacional de la Hipertensión. Lo primero que, por lo menos a nosotros acá, el equipo de Mitos, que aprovecho para decirle que estamos en vivo y que está habilitado el teléfono 2445-3447. Lo primero que quisiéramos esclarecer la duda es qué se considera una presión o una tensión arterial alta, porque a veces cuando uno le miden la tensión arterial, que el médico me acaba de esclarecer que siempre es en el brazo derecho, y de eso vamos a hablar, y alguien le dice, usted tiene 130/90, eso está bien, tiene bien la presión, ¿eso es correcto, doctor Reiber? Vamos a comenzar por aquí. No, lo que sucede es que aún en estos momentos que estamos viviendo, una convención, o sea, un concepto, una definición universal de hipertensión no existe, porque siguen produciéndose guías de organismos, de instituciones, que aún hoy difieren. Para nadie cabe duda hoy que si usted tiene 140 y 90, usted es hipertenso. Tiene 140 la máxima o 90 la mínima, o ambas dos, ese valor o un valor superior es hipertenso, eso no le cabe duda a nadie. ¿Qué es lo que pasa? Que es que en realidad se están manejando por una parte significativa de la comunidad científica y médica mundial el valor de 130 y 80. Usted tiene 130 o tiene 80 y es hipertenso. Y estrictamente normal es una presión en una persona adulta por debajo de 120 y 80. O sea que ese 120 y 80 normal de la vida entera, hoy la ciencia, la evidencia más sólida es que una persona que tenga 120 y 80 debe hacerse todo el esfuerzo por bajarla de 120 y 80. Digamos que es como el límite, ¿verdad? Sí. El 120 y 80. O sea, usted tiene 120 y 80, ajá, tiene 120 y 80 y usted es hipertenso. O sea, lo que elimina el riesgo que la presión arterial elevada le puede causar a usted
es tenerla por debajo de 120/80. Ahora, ¿qué sucede? Que ahí intervienen los llamados factores de control que no son farmacológicos y son esenciales, los principales. Que de eso vamos a hablar en el programa. Ahora, ¿qué causa la hipertensión arterial, doctor? Bueno, el sustrato genético es importante. Una persona joven, esa fue la investigación mía, que ahora continúa al cabo de un cuarto de siglo, con la que yo hice la tesis que me gradué. Y una persona que me gradué de cardiólogo, tuve el título de especialista en cardiología, una persona de 20 años, joven, tiene antecedentes familiares de hipertensión arterial, y cuando usted lo estudia, está modificada la estructura de su corazón, de las arterias, y si está modificada es porque ya hay algo que está funcionando mal. Pero el factor principal es el estilo de vida. Entonces, un estilo de vida no sale. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial no es más que la prueba, que a través de una medición de que usted tiene un árbol vascular envejecido. Entonces, si usted tiene un árbol vascular envejecido, todas aquellas cosas que favorezcan el envejecimiento vascular, favorece que aparezca y se detecte la hipertensión arterial. ¿Qué cosa favorece el envejecimiento vascular? La obesidad, el sedentarismo, los malos hábitos higiénicos, dietéticos, la mala alimentación, aunque no estés obeso, la falta de una alimentación variada, de consumir alimentos crudos, como las frutas, los vegetales. El hábito de fumar. Beber, o sea, beber en exceso, porque el consumo moderado de alcohol hasta el día de hoy, lo más reciente, porque en los últimos tiempos se ha debatido mucho, desde estudios que prueban que el consumo saludable de alcohol es cero, hasta el más reciente, que es un estudio de estudios, y dice que hasta el consumo moderado de alcohol no afecta la mortalidad, o sea, no aumenta la mortalidad, pero tampoco la reduce. Entonces, sí, por supuesto, fumar es muy malo. Fumar es muy malo. No solo puede actuar como desencadenante de la hipertensión, sino que actúa sinérgicamente con ya la hipertensión establecida para causar males mayores, complicaciones mayores. Es decir, usted es hipertenso y ya usted está enfermo. Ahora, ¿qué sucede? Que el daño que se vuelve manifiesto en órganos como el corazón, el cerebro, los riñones, la circulación, se va agravando. Y cuando nosotros reconocemos que esa persona ya tiene una complicación, ese problema no empezó de un día para otro, son años en los que tristemente hemos estado trabajando para enfermarnos, haciendo las cosas que no debemos hacer y llevando una vida no saludable. Porque suele suceder que en algunos individuos la hipertensión se manifiesta de forma asintomática, que de eso vamos a hablar. Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa en la conversación. Les recuerdo que estamos en vivo, que puede comunicarse con nosotros a través del 2445-3447 y que hemos escogido también un mito, una creencia que nuestro invitado pues va a decirnos si es cierta, si es falsa, si es mito o una realidad. La caña santa, la hierba de calentura, entre otros remedios naturales, es eficaz para mantener controlada la presión arterial. La hipertensión en este caso. ¿Esto será cierto, será falso, será mito o realidad? Vamos a exteriores con Giancarlo Cobas. Adelante. El saludo para ustedes en el estudio, también para nuestros amigos televidentes. Ya nos encontramos en exteriores para saber qué conocen las personas sobre el tema de la tarde relacionado con la hipertensión arterial. Acompáñenos. ¿Conoce qué puede causar la hipertensión arterial? El estrés, el alto consumo de sal, los malos hábitos dietéticos. Por eso es importante la dieta, los ejercicios físicos, importante. Mantener el peso adecuado. El exceso de grasa, el exceso de sal, la vida inactiva. No haces ejercicio, tienes una vida sedentaria. ¿Con qué frecuencia debe chequearse la presión? Puede ser mensualmente. Debe ser por lo menos una vez al año. Me hago un chequeo semanal porque yo soy hipertensa. Yo soy hipertensa y me la chequeo cada 3 días, voy al policlínico. Las personas hipertensas mensual deben ir a su médico de la familia. Hay personas que por ejemplo, que no se manifiestan, ¿sí? no te das cuenta que la tienes alta o bajita, y el chequeo te puede llevar a que tú conozcas si tienes problema en la presión.
Hay personas que dicen que si trae eso consigo en la herencia, ¿para qué va a cuidarse? ¿Usted qué cree de ese criterio? No, no creo que eso sea hereditario. Eso es algo personal. Yo no comparto ese criterio. ¿Por qué? Porque mi mamá es hipertensa, mi papá fue hipertenso muchos años, cardiópata, y yo me tengo que cuidar. Definitiva, todo el mundo tiene que cuidarse, y más la salud. La salud es lo principal en este momento. Eso no es hereditario. Hay que trabajar con los factores de riesgo de cada persona. Todas las personas, el organismo es diferente, actúa en dependencia de cómo seamos capaces de preservar y cuidar nuestra salud y adoptar todas las medidas en función de tener una mejor calidad de vida. Estas son las opiniones que hemos encontrado en la tarde de hoy. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Continúa con Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón. Gracias, Giancarlo. Interesante siempre las opiniones que aportan algunas personas que ahora mismo están en la sintonía. Estábamos hace un momento hablando de las causas que provocan la hipertensión arterial. Yo quisiera dedicar un punto y aparte en esta conversación, doctor Reiber, al ruido. Aunque yo le adelanto a nuestros televidentes que los seguidores de este espacio, que próximamente voy a dedicar una emisión a la relación que existe entre la exposición al ruido y la salud. Ahora, doctor Reiber, ¿constituye la exposición prolongada al ruido una causa de hipertensión arterial? Bueno, el que volvamos a lo mismo. La hipertensión es un marcador de envejecimiento. ¿Qué pasa? Que el ruido excesivo no es saludable. No es saludable. ¿Por qué? Porque te estresa. Por ejemplo, pues le pongo un ejemplo. Yo fumé. Cuando estaba en el pre, en medio de aquel ambiente, yo fumé. Y estuve un tiempo fumando, hasta que lo dejé, y hace muchos años que no fumo. También fui fumador pasivo con mi difunto padre, que en paz descanse y gloria esté. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver fumar con...? Ah, sí tiene que ver. Porque la primera vez que yo fumé, casi me muero. Me sentí mal. Pero es que la realidad de lo que significa fumar es esa primera experiencia. Entonces, ¿qué sucede con el ruido? Que empieza el ruido, y ¿qué es lo triste de la situación? Que te acostumbra al ruido. Y acostumbrarse al ruido, uno se acostumbra a muchas cosas, y por el hecho de que se acostumbre no quiere decir que sea normal. Entonces, el ruido excesivo hace daño. Está comprobado además científicamente. Una persona que se expone a un ruido intenso se siente mal. El hecho que te acostumbres no quiere decir que sea bueno. O sea, puede convertirse en algo normal porque te habitúas, pero no quiere decir que sea bueno, no es bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que con esa exposición al ruido te estremece, te hace sentir mal. ¿Por qué? Porque ¿para qué están los oídos? Los oídos están, entre otras cosas, para percibir la amenaza a distancia. Para eso es que los autos tienen un claxon, tienen un pito, para que usted esté alerta. Entonces, ante un ruido, la persona se pone en alerta, porque un ruido puede significar cosas catastróficas. Entonces, es lo que pasa con el ruido excesivo. Pero la parte peor, y nuestro organismo responde a eso, por supuesto. El estrés, porque el estrés es un mecanismo normal que pone a la persona en alerta para una respuesta, y una respuesta que tiene que ser proporcional a la amenaza que puede lo pone en esas condiciones de alerta. Y esa condición de alerta, ¿qué es lo que significa? Entre otras cosas, que suba la presión, porque es normal, porque la presión sube, porque el organismo, ante una necesidad muchas veces física de responder con su actividad física, tiene que aumentar la presión arterial. Entonces, si el hábito de fumar es una agresión a nuestro organismo, la exposición a ese ruido también es una agresión a nuestro organismo, y responde entonces en función de esa agresión. Por supuesto que responde el organismo, y no es la exposición aguda, porque es obvio. Es la mantenida. La exposición mantenida, porque además a la exposición mantenida te acostumbras. Y entonces es como tantos vicios, eso, o sea, acostumbrarse, porque además, como te acostumbras a esa exposición, llega un momento en que algo tan simple como la música, si no la oyes alto, no la disfrutas. Yo le preguntaba, porque recientemente he tenido testimonio de personas
que sienten incluso un estado de salud que no es agradable, incluso palpitaciones ante la exposición de un ruido determinado, por ejemplo, esos motores que circulan por la ciudad, y sienten, sobre todo las personas mayores, cierta alteración. Sonora. Y eso puede subir la presión arterial. Sí, cómo no. Mira, te voy a poner un ejemplo. Los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos, bueno, vamos a disminuir la emisión de gases contaminantes. Que también es otra contaminación. Sí, pero ¿qué sucede? Que esa emisión de gases contaminantes, tú tienes que entonces partir de que generes electricidad de forma limpia. Porque si tú no generas electricidad de forma limpia, entonces ¿qué pasa? Para generar electricidad vas a generar gases contaminantes. Puedes sacarlo de la ciudad y sacar de la ciudad esa emisión de gases contaminantes está bien, pero ¿y el ruido que genera los motores de combustión interna? Porque tú dirás, bueno, los vehículos en la actualidad generan poco ruido, pero una masa de vehículos no genera poco ruido. Y hoy hay una contaminación sonora que es personalizada. ¿Cuál? Los audífonos. Pero viene otra parte del asunto, porque estamos hablando de la hipertensión. Y más bien deberíamos tener un enfoque de envejecimiento y de la calidad de vida de la persona, todo lo más que viva la persona. Y hay un fenómeno que se llama presbiacusia, o sea, la pérdida del sentido auditivo asociada al envejecimiento. Es incómoda. Y cuando la persona empieza a perder la capacidad auditiva, viene un fenómeno que se conoce como acúfeno, que es la bulla, y ese ruido y ese pito que la persona siente en el oído. El tinnitus, como se conoce. Y ese pitico y esa cosa incómoda, la persona lo deja de sentir. ¿Cuándo? Cuando entonces pierde ya la capacidad auditiva, mengua la capacidad auditiva. Pero ese fenómeno que antes se veía, ahora en esta misma generación, entre los 60, 70 años, lo estamos viendo con 50 años. Así mismo, así mismo. Y ahora yo me pregunto, ¿y esta generación nueva que anda constantemente oyendo música y tiene esas vibraciones pegaditas ahí al oído? Eso es contaminación sonora. Y va a ser una persona hipertensa de eso. Puede contribuir también, sí. Puede contribuir, pero es que es la salud integral del ser humano, dentro del cual un marcador fundamental es la hipertensión, pero es la calidad de vida de la persona. Y entonces, cuando usted se acostumbra a que algo de su vida pierde calidad en cuanto a su salud, y estoy hablando de algo localizado como es el oído, lo va perdiendo todo porque pierde la percepción de que su organismo es un ente completo y que cada parte debe ser cuidada, porque le es necesario para tener calidad de vida, y calidad de vida cuando envejece, porque todos envejecemos. Así mismo. De la misma manera que hoy se te descuenta 1%, porque con eso usted se supone que en el futuro va a vivir con una jubilación, es la garantía de la salud futura y del envejecimiento al que inevitablemente todos nos enfrentamos, el guardar salud desde temprano, ahorrar para tener salud después. Doctor Reiber, muy interesante la explicación, ya le decía, me motiva incluso a hacer un programa dedicado a los efectos del ruido, porque no es solo el daño que causa la exposición al ruido, pero hablemos de otro factor también importante en la materia de hipertensión, y usted hablaba de los hábitos alimentarios de las personas. A los cubanos nos encanta la comida condimentada y nos encanta la sal. ¿Qué efecto tiene la sal en la tensión arterial? ¿Qué hace que dispare la presión arterial? ¿Por qué usted nos quita la sal cuando somos hipertensos? Porque el exceso de sal incrementa la presión. Porque el exceso de sal dificulta el proceso que los riñones hacen de eliminación de los líquidos corporales, y además también ese exceso de sal a nivel del riñón produce sustancias que aumentan la presión arterial, porque ese exceso de sal es necesario ser eliminado del organismo, y a través de aumento de la presión, es como cuando usted quiere filtrar algo. Si hay algo que usted quiere filtrar y lo quiere filtrar rápido, lo que puede hacer es aumentar la presión de lo que está haciendo, para poder filtrar más rápido y mejor lo que usted quiere filtrar. Es lo mismo, hay un exceso de sodio, porque la sal común es cloruro de sodio, y ese exceso de sodio
necesita ser eliminado del organismo y eso pone a trabajar en exceso el riñón. Y si trabaja en exceso, como el páncreas, con el exceso de azúcar, trabaja en exceso, se daña, y si se daña, el control de los líquidos del organismo, que es vital, una función vital que hace el riñón, se pierde, se va perdiendo, se daña el riñón. El ser humano, después que llega a la adultez, pierde aproximadamente un 1% de función renal cada año que vive. Cada año que vive. Después de, o sea, a partir de la adultez. Que eso es una cuenta muy simple. Tienes 20 años, ¿cuánto puedes vivir? No es así, claro, no es exactamente así, pero es una guía. Puedes vivir 120 años, porque te vas a quedar en cero cuando llegues a 120. Doctor Reyber. En cuanto a la función de tus riñones. Entonces, la sal hace daño. Hay un estudio muy reciente que se publicó que personas que no son hipertensas, que tienen una tolerancia magnífica al consumo de sal, porque cada persona es un individuo y tiene su respuesta particular. Las personas, y es el tema que estamos hablando, las personas que no son hipertensas, que consumen sal y la sal no les hace nada, tienen daño aterosclerótico. O sea, se prueba con investigaciones que tienen daño aterosclerótico, tienen endurecimiento de sus arterias. El consumo de sal incrementado, aún en personas que no es la mayoría va a ser provocada la hipertensión por esto, pero en definitiva la hipertensión, ¿qué es lo que hace? Acelerar el proceso aterosclerótico. Y las personas que comen sal, aunque no le detectemos que está hipertensa, se acelera el proceso aterosclerótico, o sea que el consumo excesivo de sal es dañino. Interesante, o sea, no es que no se consuma la sal es necesaria para vivir, pero es el consumo excesivo que acaba de decir el doctor. Excesivo. En el programa Buen Tiempo de esta semana, del lunes, usted abordó un tema que a mí me llamó muchísimo la atención y por eso también fue motivos para traerlo acá. Usted hablaba de la relación, de hecho lo he expuesto ahora, la relación de la hipertensión arterial sistémica con algunas enfermedades. ¿Cómo se relaciona, doctor, la hipertensión con el cáncer? Por lo que estoy diciendo, porque la hipertensión no es más que un marcador de envejecimiento prematuro. Y si el organismo envejece de forma prematura, entonces las condiciones asociadas al envejecimiento, en todo el sentido amplio de la palabra, se favorecen. El cáncer tiene múltiples factores que lo provocan, pero las células envejecidas con más facilidad pueden ser víctimas de los cambios genéticos que se producen en su interior y hace que se transforme una célula normal en una célula que prolifera sin control. Porque en el organismo existe y se desarrolla porque todas las células tienen un límite de desarrollo. Es decir, el hígado tiene su tamaño, el riñón tiene su tamaño, todo tiene su tamaño. Las células, al contactar unas con otras, ese contacto limita su crecimiento exagerado. Pero si la célula cambia y pierde esa capacidad de mantener limitado su crecimiento y los tejidos limitados su crecimiento, entonces esa proliferación excesiva es lo que llamamos cáncer, la proliferación celular excesiva y sin control, porque puede existir proliferación celular excesiva, eso es un tumor benigno, pero cuando la proliferación tisular, la proliferación de la célula se pierde por completo el control y es capaz de producirse el crecimiento a distancia, que es lo que se le llama metástasis, eso es cáncer. Y el cáncer, como es un fenómeno de cambio genético en la célula, porque ese cambio genético es el que hace que se pierda el control en el crecimiento que tiene que tener para que funcione de forma armoniosa los tejidos, los órganos y el organismo, es favorecido por el envejecimiento. Y la hipertensión arterial es un marcador de envejecimiento prematuro. Quiere decir que si usted tiene envejecimiento prematuro, todos los fenómenos asociados al envejecimiento se favorecerán. Doctor,
Carmen Hidalgo, estoy recibiendo varias llamadas. Yo creo que hoy tampoco el tiempo nos va a alcanzar. Tal vez pudiéramos dedicar una segunda parte al programa de la hipertensión. Pero Carmen Hidalgo pregunta algo que tiene que ver incluso con la secuencia del guión previsto para la emisión de hoy. ¿Qué signos o síntomas pudieran sugerirnos presión alta en una, dice ella, en un hipotenso asintomático? Hipotenso. Dice acá. No, perdón, un hipertenso asintomático. Perdón, un hipertenso asintomático. Si eres hipertenso, ¿qué es lo que sucede? Que la hipertensión asintomática es más rara, ¿no? ¿Por qué es más Porque el grado de pesquisaje ha aumentado mucho. Por ejemplo, hay relojes inteligentes que te miden la presión. Esa presión que te miden los relojes inteligentes no se considera confiable desde el punto de vista clínico, pero es una guía. Porque si te da alta, ya está sobre aviso. Entonces, en este mundo que hoy vivimos, sobre todo en los países con sistemas de salud organizados, y en sentido general, ha aumentado mucho la cultura. Y la hipertensión asintomática, a pesar de que la hipertensión mayoritariamente sea asintomática, porque las personas que padecen de hipertensión, la mayoría en este momento no están complicados. Inevitablemente se complicarán de forma seria. Ya están complicados porque, como dije, ya la hipertensión en sí es una complicación y es un marcador de daño, pero esa complicación se volverá en seria. O sea, el hecho de que sean asintomáticas no es tan frecuente porque al final te acaban detectando la presión. Es lo ideal. Todavía estamos lejos de lo ideal, pero nos aproximamos a ello y tenemos esa voluntad de alcanzarlo. Cuando una persona que está asintomática no tiene síntomas, ¿por qué no tiene síntomas? El síntoma más frecuente de hipertensión es el dolor occipital. El dolor en la parte de atrás de la cabeza es el síntoma más frecuente de la hipertensión. Pero el síntoma más frecuente de la hipertensión es ninguno. O sea, la persona está hipertensa y no se siente nada. Y ese es el gran problema. Por eso es necesario medirse la presión. Doctor, ¿estaría usted en condiciones de compartir con nosotros el próximo jueves y dedicar una segunda parte al tema de la hipertensión? Y ahí desentrañamos el mito relacionado con el consumo de la caña santa y de otros remedios naturales para controlar la hipertensión. ¿Estaría usted de acuerdo, doctor Reyber? Gracias a todas las personas que nos han llamado. Vamos a atender, por supuesto, cada una de sus interrogantes dentro de 7 días. No olvide que en cuestiones de salud siempre habrá mitos que desentrañar. Buenas tardes. No nos alcanza.